Mi nombre es Alexander Romero y esto es Hablemos de Vetas. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. El día de hoy estaremos hablando acerca de la reproducción del pez beta. El día de hoy enseñaremos cómo hacer una reproducción de vetas de manera principiante en una ponchera como esta. Bien, esta es la primera forma de reproducir vetas para personas principiantes. Cuando hablo de personas principiantes, hablo de personas que nunca han tenido experiencia con la reproducción de vetas. Y esta es una de las formas que más nos va a dar resultados. En mi inicio vi muchísimos videos en YouTube acerca de cómo reproducir vetas. Y generalmente siempre veía videos donde indicaban que reprodujéramos los betas en envases pequeños. Eso tiene su pro y tiene su contra. En otro video hablaremos acerca de eso. Pero ¿por qué no funciona cuando eres principiante? Pues simplemente porque no tenemos la experiencia suficiente para trasladar los alevines, y eso es uno de los factores que pueden hacer que toda nuestra reproducción sea un caos. Lo sospeché desde un principio. Y aquí también hay un truco, porque mucha gente no sabe hasta dónde llenar los envases. Esto es fundamental porque va a hacer que el beta haga un buen trabajo o haga un mal trabajo. Así que yo les voy a mostrar más o menos a qué altura debe estar nuestra ponchera llena de agua. Todavía vamos a echarle otro poquito de agua. Y ahí la dejamos. No sé si ustedes logran ver que la ponchera tiene unas líneas. Tiene esta línea y tiene otras que empieza aquí. Lo ideal es que nosotros la dejemos en esta línea. Ahí hay aproximadamente unas 4 pulgadas más o menos de altura. Es la altura ideal para nosotros hacer nuestra reproducción. ¿Por qué la altura es importante? Bueno, el beta va a hacer su nido una vez que la hembra deposite los huevos. Cuando los huevos se eclosionen, vamos a estar observando que los alevines de beta una y otra vez caen al fondo. Entonces el beta deberá bajar y subir para colocarlo una vez más en el nido. Si la altura es muy alta, pudiéramos cansar nuestro beta. También si la altura es muy bajita, los betas pudiera dificultársele hacer el anillo. Así que lo que yo recomiendo son unas 4 pulgadas de altura para nuestra reproducción de peces betas. Así que, ¿qué necesitamos? Bueno, pues lo que sigue es lo siguiente. Vamos a colocarle hojas de almendra a nuestra agua para poner el agua lo más natural posible. Recuerden que los peces betas no son de agua claras, sino que son de agua bien turbias. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque va a traernos muchos beneficios a la reproducción. Así que con unas 3-4 hojas sería suficiente para nosotros poner esta agua de color café, color marrón. Después de que introduzcamos las hojas de almendra, lo que sigue es hacerle un nido al beta. Esto es un vasofón común y corriente, partido por la mitad. Le cortamos la otra parte y le hicimos una abertura aquí. Esto era un cuadro hace un tiempo, pero con el uso se ha ido creciendo. Bueno, vamos a hacer un cuadro. Podemos utilizar un gilet para no dañar el vaso, sería lo ideal. Hacemos un cuadro con un gilet. ¿Y esto para qué? Pues los betas van a hacer su nido debajo de este vaso. Si no tenemos experiencia reproduciendo betas, no conocemos los huevos del pez beta ni nada, pudiéramos, digamos, por el entusiasmo, la emoción, quererle levantar el nido de esta manera
para ver si los betas pusieron huevos, y ahí pudiéramos nosotros dañarle el nido. Lo que yo recomiendo es que le hagamos un cuadrito aquí al vaso para que cuando la beta hembra desove, ponga los huevos en el nido, nosotros podamos ver los huevos desde arriba sin tener que levantar el vaso ni introducir las manos ni dañarle ningún ambiente a nuestros betas. Cuando veamos que la hembra ya puso los huevos, pues simplemente agarramos la hembra y la sacamos. Entonces, miren qué bonito está quedando esto. Esto es un hábitat que los betas podrán reproducirse. Sacaremos la hembra luego de los 3 días que se toma el alevín de betas para consumir su saco vitelino. Entonces sacamos el macho, sacamos el nido, esas hojas se van a estropear, pues la vamos a sacar, y ahí podrán nuestros betas permanecer por lo menos 2 semanas, tiempo suficiente para que los alevines de beta estén fortalecidos y podamos nosotros llevarlos a otro estanque mucho más grande, obviamente, para que se puedan desarrollar. Nunca no se lleven de la gente que dice que ahí pueden crecer, nacer y crecer todos los betas que nazcan de una reproducción. Es imposible, son demasiados betas para desarrollarse ahí. Ellos van a alcanzar cierto tamaño, pero no es que van a crecer. O sea, lo ideal es que por lo menos 10 días, nosotros como mucho le demos 10 días en esta ponchera. Así que seguimos. Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. Bien, aquí tenemos nosotros unos bellos ejemplares de betas que estamos preparando para una futura reproducción. Aquí tenemos un koi, un beta koi HM Placá, miren qué hermoso. Por aquí tenemos un Black Samurai HM Placá, todos estos betas son importados para mejorar nuestra genética en el criadero. Aquí tenemos un Yellow Galaxy HM Placá y uno de los favoritos del criadero, un beta, ya hasta se me olvidó el nombre. No lo sé, tú dime. Un beta Avatar HM Placá, miren qué hermoso ejemplar. Por aquí tenemos un Blue Ring, como se le conoce, HM Placá también, y un hermoso Fancy HM Placá. Por aquí tenemos un Nemo Galaxy, también HM Placá, y son de nuestros reproductores. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Aparte de lo que ya vimos para hacer nuestra reproducción, pues obviamente necesitamos unos hermosos ejemplares que estén en perfectas condiciones. Como ven, nuestros ejemplares deben estar sumamente sanos, en plena salud. Aquí tenemos una hembra Nemo, que parece un macho, pero no, su apariencia agresiva se asemeja, ¿verdad?, a una mujer de esas pelionas, pero no, es una Nemo hembra. Entonces, necesitamos que nuestra hembra, échate para acá, gracias. Necesitamos que nuestra hembra esté llena de huevos. Obviamente necesitamos que nuestra hembra esté full huevos, porque si no tiene huevos, si tiene pocos huevos, pues no vamos a tener éxito en nuestra reproducción. Entonces necesitamos que nuestra hembra esté sumamente llena de huevos. Por aquí tenemos una hembrita koi, miren qué bonita. Entonces, antes de la reproducción, esto es bien importante, antes de la reproducción nosotros debemos preparar nuestros betas. Debemos alimentarlos por lo menos una semana, es lo recomendable, una semana con alimentos de suma calidad. Siempre se dice que se alimente con alimento vivo, sería lo ideal, con gusarapo, con dafnia, pero no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de alimento. Sin embargo, existe otro tipo de alimentos que podemos utilizar para alimentar y preparar nuestros peces. ¿Cuáles son esos alimentos? Pues está el hígado de pollo. Más adelante haremos un video de cómo lo preparamos, pero se puede utilizar el hígado de pollo y la yema de huevo seca.
son dos alimentos que yo recomiendo. Si usted quiere ver nuestros ejemplares de ventas, nuestros ejemplares en diferentes etapas, puede visitarnos en nuestra página de Facebook como Dominican Thai Betas. Dominican Thai Betas es nuestra página y Hablemos de Betas es nuestro canal en YouTube. Así que espero que este video haya sido de provecho y que lo pongan en práctica. Hasta la próxima.